LPS 93.9 FM. Radio La Voz de la Selva presenta Amazonía 21. Señoras y señores, muy buenas tardes, tengan todos y cada uno de ustedes bienvenidos a Amazonía 21 en este sábado con un sol que diríamos está ahí a punto medio. Sábado 22 de enero, vamos consumiendo también los días de este mes, el primero del año, y empezamos el programa con la gran preocupación de lo que significa para el país, para el medio ambiente, este terrible derrame de crudo, de petróleo en la costa peruana, concretamente en el mar de Ventanilla. Y también la información de otro derrame en la región Loreto, en la comunidad Nueva Alianza, allí en la zona del Marañón. Situaciones que deben llevarnos a la reacción, pero también a la reflexión de cómo desde las más altas esferas de poder se toman las decisiones, pero también desde nuestra responsabilidad como ciudadanos, cómo estamos actuando ante situaciones de esta naturaleza. La indignación sirve, la protesta también, pero deberíamos hacer también los máximos esfuerzos para que la prevención se ponga a andar y no estemos luego lamentando hechos terribles como el que se han registrado y estamos describiendo al momento del saludo. Vamos a tener, como siempre, también a nuestros entrevistados. Tenemos invitados en el programa para poder compartir con todos la información a manera de entrevista que tenemos con dos profesionales que ya en su momento ustedes tendrán conocimiento. Así que, sin más ni más, donde quiera que se encuentren, un gran abrazo al empezar Amazonía 21. En Radio La Voz de la Selva estamos presentando Amazonía 21. Y sí, lo que decíamos al saludo del programa ha concitado la atención no solamente de los nacionales, sino también a todos los niveles en el mundo. Incluso las Naciones Unidas ha mostrado su preocupación por la situación que vive el país. Instituciones reconocidas internacionales que están siempre en la preocupación del cuidado del medio ambiente también han mostrado su preocupación ante lo que sucede en el país. Sin embargo, también esto desnuda que las políticas de Estado de nuestro país no son lo suficientemente claras de alguna forma para enfrentar este tipo de acciones. Los protocolos de intervención no están del todo definidos porque, vean, Repsol es la responsable de la planta de Ventanilla y como empresa privada el Perú como Estado se cruza de brazos a esperar la santa voluntad de reacción de esta empresa y a los 4 días, cuando ya la cosa no se puede ocultar, cuando ya el daño es irreversible, recién como que se echa a andar el protocolo de intervención, pese a que autoridades locales ya estaban en la alerta desde casi el momento en que se registraron estos hechos. Pero como es una empresa privada, hay que darle el tiempo, hay que tener paciencia para que puedan reaccionar, entre comillas, ante esta situación de desgracia. Por eso decimos, ¿cuáles son los protocolos? ¿Qué es lo que prima primero? ¿El respeto a el derecho de una empresa privada o el derecho a proteger y cuidar ante todo y por sobre todo nuestro medio ambiente? Creo que ahí las cosas no están muy claras y esa es la primera
reflexión en voz alta que nos invita esta situación terrible, repetimos, que se presenta en la costa. Y lo ocurrido en la Comunidad Nueva Alianza también nos pone en la reflexión de ver qué estamos haciendo. Vamos 40 años de explotación petrolera en la selva peruana. Esta es la enésima vez que se presenta un derrame de petróleo. Algunas veces es por deterioro de los ductos del oleoducto norperuano, y otros es por, lamentablemente, cuestiones de atentado contra estas instalaciones petroleras. Entonces, ni uno ni otro ha encontrado solución en décadas. No se ha podido implementar medidas de seguridad para evitar este tipo de incidentes que luego, cuando se presentan los derrames, ya son irreversibles. El daño es irreversible, se podrá limpiar, se podrá hablar de remediación, pero ya el daño está hecho, y décadas de décadas, como decimos, no encontramos una salida responsable, seria, planificada a este tipo de situaciones. Esto también debe llevarnos a la reflexión a todos, absolutamente a todos. Amazonía 21. Amazonía 21. Hablábamos y decíamos en la presentación del programa que tenemos invitados, entrevistados, por supuesto, como todas las semanas en el programa. Por eso hoy queremos presentar y saludar la presencia en el programa de Alexander Simpucat, desde la región Ucayali, y el importante trabajo que nuevamente está haciendo el Comando Matico allí en la región Ucayali con el pueblo shipibo. La entrevista. Amazonía 21. Amigos de Amazonía 21, en esta oportunidad tenemos a Alexander Simpucut. Él es un artista plástico del pueblo shipibo de la región Ucayali, para conversar justamente sobre toda la actividad que se está haciendo para hacerle frente a la influenza y a la COVID en esa región, y que está castigando también a su pueblo. ¿Cómo estás, Alexander? Gracias por atender a Amazonía 21. Hola, ¿qué tal, Rubén? Gracias por la entrevista y gracias por este espacio para difundir a través de este medio sobre lo que está pasando también, ¿no?, en la Amazonía, en especial en la región Ucayali y en los pueblos indígenas, que es del pueblo shipibo, ¿no? Háblanos sobre esa situación, porque preocupa, porque también en la región Loreto una enorme preocupación es que las vacunas no llegan oportunamente, la atención de salud no está, y para combatir la pandemia, tanto por el tema de la COVID y la influenza que también se está dando en nuestras regiones. ¿Cómo están haciendo ustedes? Sí, por la preocupación de que hay hermanos, ¿no?, de asentamientos humanos, zonas rurales y urbanos, están postrados, ¿no? Y en el principio no sabíamos por qué situación, ¿no? Si es una simple gripe o una simple tos, una simple fiebre, pero nos dimos cuenta que en el proceso era totalmente contagiante, ¿no? Es bien contagioso, y veíamos familias enteras ahí con esos síntomas de la influenza, ¿no?, que es tos, gripe y dolores, ¿no?, en malestares generales, ¿no? Entonces, viendo la necesidad y también viendo que las autoridades de la salud no están haciendo nada, poco se está haciendo en tema de salud intercultural, lo hemos, el Comando Matico se ha reactivado, ¿no? Estaba un poco sin hacer nada también, porque se habían bajado los casos de COVID, ¿no? Y no había mucho cómo hacer tratamientos, ¿no? Pero nos alertó ver tantas
familias con el síntoma de la influencia, ¿no? Y que pedían, otros que no tienen ni para comprar paracetamol, ¿no? Es tanta la necesidad y el apoyo mutuo para poder desarrollar ese tipo de situaciones, ¿no? Y es por eso que el Comando Matico se ha reactivado. En este caso hemos asistido a la comunidad de San Francisco, que es de Yarinacocha, de la ciudad, a 1 hora, de acá hasta allá es 1 hora. Nos hemos trasladado y nos dimos cuenta que la mayoría de la comunidad, de los comuneros, la mayoría estaban con este virus, ¿no? Con la influenza, ¿no? Y todos postrados en cama, y nosotros también hemos convocado a amigos cercanos, a organizaciones que nos podían donar medicamentos, ¿no? Medicina general, ¿no? Como paracetamol, ibuprofeno, medicinas para el dolor de cuerpo, ¿no? Entonces nos han donado los pocos amigos los medicamentos y algunas donaciones, ¿no? Que con esto hemos ido allá y sobre todo también la medicina natural, ¿no? Como la malva, el pillón, la mucura para el lavado de la cabeza, ¿no? Para bajar la calentura, la fiebre. Y los masajes, obviamente que los masajes estaban presentes, ¿no? Los masajes corporales que a uno le deja débil, le deja mal, ¿no? Y todo eso, hemos estado ahí siempre también transmitiendo a través de las redes para que las autoridades despierten, ¿no? Porque al final las autoridades siempre están último en ver este tipo de situaciones, ¿no? Y la idea es apoyar y no dejar avanzar este mal, ¿no? Son las últimas en reaccionar, diríamos. Ahora, Alexander, ¿cuál es el tema de preocupación? Porque, claro, nosotros tenemos, digo, los de las regiones amazónicas, estamos con este tema de la COVID, con la nueva variante Omicron, pero también con la influenza. Entonces, ¿cómo hacen ustedes para descartar que, por ejemplo, en esta comunidad a donde han ido y han encontrado ya convalecientes enfermos a los pobladores, cómo hacen para descartar si se trata de una influenza o de pronto están ya con la variante de Omicron? Es similar, ¿no? O sea, nosotros ya vemos que la idea de ver si es Omicron, es COVID o es la influencia, es similar, ¿no? Por ejemplo, el Omicron tiene como que síntomas leves, ¿no? No te ataca mucho, sino que te da dolores, malestares generales, te deja débil. Entonces todo eso vemos, pero la planta ataca en general, ¿no? O sea, la planta te ataca. O sea, por ejemplo, si tienes malestares, si tienes tos, entonces le metemos quión. Creo que para el quión es, por ejemplo, ya no importa si es Omicron, si es influenza, si no es, o sea, si es COVID, sino que te tiene que ayudar a levantar las defensas. O sea, la medicina tradicional que están utilizando es, diríamos, como que 2 en 1, ataca cualquiera de las dos enfermedades que se pudieran estar dando. Le tumba a todos. No es que, por ejemplo, no es como las pastillas genéricas, ¿no? Paracetamol es para fiebre nomás, o para bajar la calentura nada más, no. Sino que las medicinas naturales se van donde que lo que ataca al cuerpo, y la medicina natural ataca todo, ¿no? Entonces no vemos que esta planta es para bueno, sí hay, ¿no? Para la tos, para el jarabe, para limpiar los pulmones y todo eso, pero es para todos, ¿no? Como dices, como para Omicron, para influencia, pero se alivia. Es lo que a nosotros nos sorprende y también nos ayuda bastante, ¿no? Y sentimos que nos está ayudando bastante, ¿no? El personal que está a cargo de la atención de los pobladores en esta comunidad diríamos, personas que tienen esa capacidad, esa vocación de atender, son los
los que conocen de la medicina tradicional en el pueblo? ¿Es personal? ¿Son los sanitarios que están en las postas cercanas? ¿Quiénes son los que atienden? El Comando Matico. Integrantes del Comando Matico. Este comando tú nos indicas que se ha reactivado, es decir, es el comando que ha estado ahí en primera línea de lucha en los pueblos indígenas ante la inercia de las autoridades. Ha pasado el tiempo, viene esta tercera ola que le llaman y tiene nuevamente que activarse el Comando Matico, lo que demuestra que el gobierno y las autoridades correspondientes no han reaccionado, a pesar de toda la experiencia que ya hemos pasado con la pandemia, no tienen capacidad de reacción para con los pueblos indígenas. Así es, efectivamente, el Comando Matico estuvo en primera línea en los primeros momentos difíciles y hasta la actualidad tenemos más de 950 personas salvadas, registradas en nuestro registro, ¿no? Y estuvimos también en la segunda ola, estuvimos también no solamente en la medicina, sino en temas de medio ambiente, en temas de la lucha socioambiental, donde el mayor afectado son los pueblos indígenas, ¿no? Y esta tercera ola y de la influencia también hemos salido adelante, pero sin embargo hasta el momento no nos toman en cuenta en el tema de salud, ¿no? Que es que están encargadas la DIRESA, la Dirección Regional de Salud, y nosotros seguimos demostrando una vez más, ¿no? La eficacia, la efectividad de cómo detener este mal que nos está aquejando en estos últimos tiempos, ¿no? Los integrantes del Comando Matico, gracias a los sabios de nuestros ancestros, a las enseñanzas de nuestros ancestros. Por ejemplo, yo soy artista plástico, ¿no? Soy artista profesional, pero mi voluntad de querer ayudar en tema de salud lo he hecho. Y hay docentes, hay comunicadores indígenas, hay comunicadores sociales. Entonces, todo eso, hay odontólogas, ahí tenemos un maestro de plantas medicinales, el único, y cada uno tiene ya su función, que es lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, todo eso nos ha ayudado bastante, ¿no? No es que hay un médico, hay un doctor, hay un enfermero, ¿no? Pero también tenemos amigos que nos apoyan cuando ya no necesitamos, por ejemplo, en ampollas, en otros medicamentos genéricos, ¿no? Entonces todo eso se articula, pero lamentablemente no hasta el momento la salud intercultural, la salud ahí acá en nuestra región no nos puede integrar, no nos puede articular, no sé por qué, o quizás no sé si es protagonismo donde que nosotros podemos quitarle, o no es tiempo, nosotros ni siquiera pensamos en eso, ¿no? Es tiempo de que contribuir con lo que sepamos hacer, y tenemos la voluntad, ¿no? Siempre hemos tenido la voluntad, pero sin embargo las autoridades no nos toman en cuenta hasta el momento, ¿no? En ese último punto, Alexander, como última pregunta, ¿qué reflexión, qué, diríamos, análisis haces tú tras toda esta experiencia que están viviendo sobre la respuesta de el Estado peruano a través de los niveles de salud que deberían justamente tener una respuesta mucho más oportuna? ¿Qué te deja a ti como un artista plástico, un shipibo que está identificado con su pueblo, que está preocupado? ¿Qué te deja esta respuesta del Estado? Siempre hemos estado en las últimas, ¿no? Siempre en los últimos lugares, en temas de salud, peor en temas de salud intercultural, pero nosotros como jóvenes activistas ya tenemos que levantarnos y mostrar a las personas que si seguimos sentados ahí no podemos conseguir nada. Nosotros seguiremos visibilizando, nosotros seguiremos manifestándonos con respuestas claras y efectivas,
para que nos tomen en cuenta. No nos vamos a cansarnos. Hemos estado también en Lima, los grupos de Comando Matico, hemos estado en varias manifestaciones y en varios espacios en la salud intercultural internacional de los pueblos indígenas. También nos estamos visibilizándonos, pero sin embargo el Estado hasta el momento bueno, nos tendrá en cuenta, pero está como ojos vendados, ¿no? Pero seguiremos visibilizándonos hasta el final. Esta es una lucha, ¿no? Esta es una lucha donde que el camino es difícil, pero continuaremos, ¿no? Gracias, Alexander, por habernos permitido conversar contigo y preocupados por la situación que están atravesando allí también. La realidad de los pueblos indígenas aquí en la región Loreto no es distinta, lo que quiere decir que no se establece una política de atención a zona rural y sobre todo a los pueblos originarios. Gracias por tu participación en el programa. Un abrazo. Muchas gracias a este espacio y que esta entrevista llegue a los jóvenes, a los activistas, a las personas que también están luchando día a día, ¿no? A todas las familias que están queriendo salir adelante. Este todavía no se acaba, hay que cuidarnos, hay que más valorar las plantas medicinales a nuestros abuelos y cuidarnos, ¿no? Cuidarnos, siempre estar alerta y seguir, porque esta lucha continúa y es por eso que este camino se ha hecho para seguir, ¿no? Seguir también enseñando también el camino, ¿no? Gracias por todo, desde Pucallpa y Yarinacocha, desde la región Callao, un abrazo a cada uno de ustedes y los que están mal, que se recuperen y a seguir adelante, ¿no? Gracias. Un abrazo, gracias. Amazonía 21. Ahí estaba con la entrevista a Alexander Simputku desde la región Ucayali. Él es un artista plástico, tal cual lo decíamos, pero es un activista de la situación que vive en su región y sobre todo el pueblo Shipibo, al cual él pertenece. Estamos en Amazonía 21 y como siempre ustedes ya saben que queremos tener esa posibilidad de contacto con nuestros oyentes porque tenemos los polos para poder regalarles a todos aquellos que tienen a bien comunicarse con nosotros. Y a esta hora abrimos las líneas telefónicas. Nos dice de producción que sí, ya tenemos la primera llamada de la tarde. Aló, buenas tardes. Aló. Aló, sí, buenas tardes, ¿cómo está? Qué gusto escucharla. ¿Cuál es su nombre y de dónde nos llama? Hijo de Pilar, de la 9 de octubre. Qué bueno, 9 de octubre, uno de los lugares más queridos, más tradicionales y reconocidos de nuestra ciudad de Iquitos y principalmente de esas grandes jornadas de lucha allá por los años 60, 70, 9 de octubre. Cuéntame cómo está el ambiente por allí, cuál es la preocupación en torno a eso que estamos viviendo de la variante Omicron, cómo está en tu barrio. Súper chévere, súper tranquilo, sí, pero cuidándonos siempre. Eso es importante, ¿no? A cuidarse, la prevención, porque aún no tener pasa. todas las medidas de cuidado en casa. Y cuéntanos, ¿cómo está también allí la familia? ¿Y han almorzado? ¿Todavía no almuerzan? ¿Cómo está el ambiente? Aún todavía no, preparando la riquísima comida para almorzar. Y aquí me dicen, pregúntale qué están preparando, pregúntale qué están preparando los chicos aquí a esta hora, siempre paran de hambre, así que si no es indiscreción, ¿con qué van a disfrutar ese almuerzo de los sábados? ¿Perdón? No se escucha bien. El almuerzo, ¿en qué va a consistir el día de hoy, sábado? Un chaufita regional. Muchachos aquí se agarran la cabeza desesperados porque lo único que les queda es simplemente que qué bueno un chapita regional, eso es lo importante, que puedan disfrutar en familia y que estén ahí disfrutando de la programación de Radio La Voz de la Selva. ¿Qué te parece el programa Amazonía 21 que podamos compartir a esta hora todos los sábados con la audiencia regional?
Súper chévere. Gracias por esas palabras. Un gran abrazo y ya. El día lunes, en hora de oficina, puedes acercarte a Radio La Voz de la Selva, Tau 255, para recoger tu polo del programa como una muestra también del aprecio y cariño a nuestra audiencia. Gracias por la llamada. Gracias. Un abrazo, que le vaya muy bien, buen provecho con ese chapita. Muchachos, ¿cómo les quedó el ojo con ese chapita regional? El ojo y la boca, ¿no? Con ese chapita regional. Son las llamadas y la participación de nuestros oyentes que nos permiten estar allí también dándoles la posibilidad de intervenir y de opinar en el programa. Estamos en Amazonía 21. Yo soy de Nauta y me gusta rapear, pero cantar en Cocama me gusta más. Dicen que Cocama no vale la pena, yo digo que tontos, ¿por qué no se esmeran? Oye, deja de tonteras y tráeme un tamal, que el hambre me mata de intriga total. Por eso te digo... Amazonía 21 a través de los 93.9 de tu radio La Voz de la Selva, y que nos permite también llegar a diferentes lugares de nuestra Amazonía. Otra llamada telefónica. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes, caballero. ¿Cuál es su nombre y de qué lugar nos está llamando? Mi nombre es Gabriel, le llamo desde la calle Pebas. Desde la calle Pebas, ajá, muy bien. Oye, y en la calle Pebas, que ahí tiene una particularidad, ¿no? El pueblo de Pebas, es decir, el distrito de Pebas, es con B grande, ¿no? Y la calle Pebas, aquí en la ciudad de Iquitos, es con B chica. ¿Tú sabías de ese detalle, esa particularidad que responde justamente al pueblo Bora, que está allí por Pucurquillo, por el canal justamente que está en la zona de Pebas, y que en la lengua justamente Bora, Pebas se escribe con B grande, y aquí en Quito, bueno, ya la mirada más citadina le puso como nombre a una de nuestras arterias en la calle donde vives, Gabriel, justamente Pebas, pero con B chica. ¿Sabías de esa historia o no? Sí, claro. Qué bueno. Oye, Gabriel, ¿y cómo está la familia? Porque hay que estar preocupado por la salud de la gente, están los casos incrementándose, esto nos debe llevar no a la alarma, sino a ser precavidos. ¿Cómo está la familia? ¿Aló? Tenemos ahí algunas complicaciones. De todos modos, también le regalamos su polo a Gabriel por esta disponibilidad que tiene de llamarnos, la intención de querer contactarse con nosotros. Eso lo reconocemos y por eso le agradecemos también la llamada a Gabriel desde la calle Pebas de nuestra ciudad. Amazonía 21. LDS 93.9 FM. En estos tiempos de crisis y de emergencia, nos unimos en oración y acción. La Santa Misa desde la Iglesia Matriz. Quédate en casa y seamos partícipes de esta comunión espiritual desde nuestros hogares. La Santa Misa por los 93.9 de Radio La Voz de la Selva. Un peligro es la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por el ser humano, potencialmente dañino para un periodo específico y una localidad o zona conocida. Se identifica en la mayoría de los casos con el apoyo de la ciencia y la tecnología. Un mensaje de Oxfam, Vicariato Apostólico de Iquitos y Radio La Voz de la Selva, con el apoyo de la Unión Europea en el proyecto Ecoamazonía. En Radio La Voz de la Selva estamos presentando Amazonía 21. Sí, estamos en Amazonía 21 compartiendo con todos ustedes la posibilidad de llevarles información vinculada al medio ambiente, también con todo lo que significa nuestra realidad en el bosque amazónico, con todas sus potencialidades,
con los pueblos que están allí y su gran deseo de salir adelante, de poder generar también su economía en base al manejo sostenible y responsable de nuestros bosques. Rosa Ventos es nuestra siguiente invitada. Ella es bióloga, especialista en fauna de la ONG PWCS, para hablarnos sobre el tráfico de fauna silvestre. Amazonía 21. Amigos de Amazonía 21, en esta oportunidad estamos en contacto telefónico con la bióloga Rosa Ventos, especialista en fauna de la ONG WCS, para hablar sobre un tema que es preocupación de todos y que ha puesto en agenda el problema tras esta presencia del zorrito Run Run. ¿Se acuerdan ustedes? Perfecto, ahí está, el tráfico de fauna silvestre. Bióloga Rosa Ventos, gracias por atender a Amazonía 21. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. A nombre de WCS, les agradezco mucho por poner en relieve un tema como este, ¿no?, tan importante, el tráfico de fauna silvestre. Esto es un problema que ya tiene décadas en el país y que lamentablemente cuando ocurre un hecho tan mediático como el del zorrito Run Run, nuevamente las cámaras, la mirada, la atención van al corazón, nada más y nada menos que de la capital de la República, a pocos metros del Congreso, a unas cuadras del Palacio de Gobierno, donde se comercializa lamentablemente especies de todas las regiones allí, ante la vista y paciencia de todo el mundo, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente, como bien lo señalas, Rubén, es un tema reciente, los datos, tanto la literatura cita, ¿no?, y como desde la década de los 60 por lo menos, se sabe de los grandes volúmenes de comercio, de demanda que existe por animales silvestres vivos, desde loros, primates, ¿no? Los datos que señalan cómo, principalmente de Iquitos, cómo salían volúmenes importantes de pieles de jaguar, de nutria de río, ¿no? Y claro, cómo no, con el tiempo las cosas se han ido un poco fortaleciendo las medidas, ¿no?, como país y en el mundo en sí, ¿no? La aprobación, el establecimiento de la implementación de la Convención CITES, por ejemplo, en el año 75, es un hito en el cual se regula el comercio internacional de fauna silvestre, ¿no? Pues sin embargo, vemos que si bien a nivel internacional el comercio está regulado, a nivel local existe una demanda creciente, ¿no? Y posiblemente la gente, muchos desconozcan que el tener fauna silvestre, la compra de fauna silvestre, así como en la venta, pues es una cuestión ilegal, ¿no? Sobre todo en el caso que tú mencionas, ¿no? Una venta en el centro de Lima, en Quilón Ayacucho, ¿no? Todos son obviamente animales de origen ilegal, ¿no? Entonces no se puede saber de dónde proceden, ¿no? Y efectivamente este puesto de venta existe pues décadas, ¿no? Yo creo que todos que tenemos esa razón sabemos que animales silvestres se mencionan en Ayacucho, ¿no? Entonces ojalá que las autoridades pues justo con motivo de este caso, bueno, más o menos reciente, ¿no?, del zorrito Run Run, puedan tomar medidas, ¿no?, adecuadas, pertinentes, como desde fortalecer el control de la venta de animales, ¿no?, inclusive cerrar algunos espacios también puede ser una opción, ¿no?, dependiendo la sanidad, la seguridad del espacio, de la condición de los animales, porque no solamente es ver el origen, la sostenibilidad, sino también el bienestar, ¿no?, el bienestar de los animales. No hace mucho que el Perú tiene una normatividad muy clara respecto a lo que es atentados contra el bienestar animal, ¿no?, y eso también configura un delito. Entonces hay varios aspectos, ¿no?, que tienen las autoridades que vigilar respecto a la fauna silvestre. El hecho de que especies desde la Amazonía, desde la parte andina, incluso regiones de la costa, se comercialicen en las grandes ciudades, es también una clara muestra de que la corrupción también está en este rubro, diríamos, del tráfico de fauna silvestre, porque
A ver, para que llegue un loro, para que llegue un primate desde la selva peruana hasta la ciudad de Lima, tiene que pasar por una serie de controles y cuesta creer de que nadie se pueda fijar en este tráfico terrible que se da con especies de nuestra fauna, ¿no? Sí, exactamente, y eso pues, bueno, se atribuye a factores como desde el desconocimiento, pero no debemos de tomar en cuenta eso, ¿no? Que la omisión también es corrupción, ¿no? O sea, el hecho de desconocer las normas que se aplican, de que una autoridad no aplique sus funciones que corresponden de control durante el trayecto, porque son recorridos, como tú mencionas, bastante largos, ¿no? Desde la Amazonía, de sitios de desmainas que lleguen hasta Lima. Imagínate la distancia que he tenido que recorrer, ¿no? Entonces, y no es posible que tantos kilómetros ninguna autoridad se haya percatado que se están trasladando animales silvestres, ¿no? Y casos tenemos bastantes que han sucedido, ¿no? Desde ranas del lago Titicaca que llegan a Lima, imagínate el recorrido, o especies aves del noroeste que llegan hasta Puno. Entonces vemos que el flujo, ¿no? de tránsito de animales es dinámico, es intenso, pasan controles, pasan carreteras, rutas fluviales, ¿no? terrestres, y las autoridades o muchas veces desconocen que pueden observar, pero desconocen que eso es ilegal, o desconocen que eso está regulado, ¿no? Porque puede ser que también por ahí que sea un embarque legal, digámoslo, pero tiene que tener ciertos documentos también, ¿no? Entonces, muchas veces nos ha tocado durante el trabajo que hemos desarrollado conocer que las autoridades descubren prácticamente, ¿no? Que hay muchas cuestiones ilegales y que han tenido oportunidad de conocer, de ver, sin reconocer que era un evento ilegal lo que tenían ante sus ojos, ¿no? Desde ese trabajo que realizas, Rosa Ventos, y con la ONG WCS, con toda esa experiencia, ¿dónde estaría fallando o qué estaría ocurriendo en el país? Porque en mi parecer y mi opinión es que ahí hay una serie de frentes que habría que atacar. Uno, que esta cadena de control que no está funcionando, que se hace de la vista gorda, y otro es desde que la falta de información, la falta de sensibilización a la misma ciudadanía, porque claro, un hecho delictivo como el tráfico de fauna silvestre se desarrolla, crece porque hay consumidores, es decir, hay gente que compra y que tiene cabal conciencia de que eso no debe ocurrir, pero aún así lo hace porque quiere tener en casa un primate, un lorito que adorne su jardín. Sí, exactamente, ¿no? Como nosotros, bueno, en Perú existe una estrategia nacional para reducir el tráfico de fauna silvestre que contempla 3 objetivos estratégicos por donde se debe abordar este problema, ¿no? El primero está relacionado con lo que también lo reconoces, ¿no? Que es la demanda. ¿Cómo hacemos para reducir la demanda existente en las ciudades, sobre todo, ¿no? En las capitales, tanto en Lima, Arequipa, Iquitos, ¿no? Las capitales, ¿no? Porque existe el ejemplo que tú acabas de describir. La importancia de las campañas, ¿no? De sensibilización, de hacer saber a las personas que los riesgos que pueden incurrir cuando tienen animales silvestres, desde la transmisión de enfermedades, pasando por, obviamente, la reducción de la población, de las poblaciones silvestres, de las especies que están en cuestión. Entonces, son varios aspectos que se tienen que tomar en cuenta aquí. Entonces, para eso el abordaje está dirigido básicamente a ver campañas. Otro aspecto importante es la capacidad, el fortalecimiento de capacidades, ¿no? Como les mencionaba, hay desconocimiento, en algunos casos el número de personal también es súper reducido, ¿no? Hay tanto a nivel desde áreas protegidas y fuera de las áreas, ¿no? El Perú tiene áreas extensas, pero lamentablemente pues no existe un personal que pueda estar en toda la extensión que tiene el territorio, en puntos claves de control, ¿no? Muchos puestos de control tienen muy escaso personal, o no existe puesto de control a lo largo de
todo el territorio, ¿no? Y el otro punto importante son las fronteras, ¿no? Lamentablemente, no sé si para bien o para ver, pero Perú tiene unas fronteras de verdad que son en algunos casos las amazónicas muy complejas, ¿no? La geografía es todo un desafío, ¿no? No es lo mismo la frontera que digamos con Chile que la frontera con Brasil, ¿no? Entonces geográficamente hay una gran diferencia, ¿no? Y por lo general pues las fronteras suelen ser porosas, ¿no? Hay muchos delitos que se cometen, tanto el tráfico, trata de personas, tráfico de drogas, de armas, etcétera, ¿no? Entonces ese es un punto, una acción estratégica para reducir el tráfico, es mucho el trabajo en fronteras, ¿no? Y fronteras y transfronterizo, porque de nada sirve, pues obviamente que todas las autoridades de Perú que trabajan de manera articulada cuando nuestro país vecino no lo hace, ¿no? Entonces es necesario, y esta estrategia aborda eso, ¿no? La intención de poder trabajar conjuntamente con los países vecinos. Entonces, y de esa manera es como de cierta forma se está desarrollando este trabajo, ¿no? Es un trabajo de hormiga realmente, pero creo que está teniendo algunos resultados. El tema de tráfico forma parte, por ejemplo, de los compromisos binacionales que asumen los presidentes cuando se reúnen en estos encuentros. Recientemente, por ejemplo, en Colombia no hubo uno, entonces el tema de tráfico está ahí, y eso para nosotros es esperanzador, ¿no? Poder saber que tiene este relieve, ¿no? El tema de tráfico a nivel de las agendas del país. Y reafirmar o remarcar finalmente, Rosa Ventos, y tú como bióloga, mejor que nadie, y algo ya nos adelantabas, que arrancar a una especie de su hábitat es trastocar la vida de este animal, pero también trastocar todo el ecosistema, porque un primate de una determinada especie convive con otras especies, o permite que insectos, o permite que plantas, es decir, es trastocar todo, ¿no? Exactamente, ¿no? O sea, es importante y muy clave el hecho de reconocer el rol que tienen que cumplen las especies dentro del ecosistema. Ejemplos hay varios, por el caso de las ranas, por ejemplo, ¿no? Que este tráfico que existe y bueno, en sí los anfibios es el grupo de organismos más amenazados del planeta en general, no solamente de Perú, sino en general entre las aves, mamíferos, reptiles y anfibios. Los anfibios son los que están muchísimo más amenazados de extinción, y el hecho de removerlos del medio silvestre, de reducir poblaciones, de producir extinciones locales, pues tiene un efecto en la población humana. Por ejemplo, el hecho de que se extingan los anfibios aumenta, está demostrado que la reducción de anfibios aumenta la población de zancudos, ¿no? Zancudos que transmiten enfermedades, ¿no? Entonces al final, a menor población de anfibios, mayor caso de malaria, ¿no? Entonces ahí porque se descompensa, ¿no es cierto? El sistema se descompensa en desequilibrio, y quienes nos afecta directamente en este caso somos los humanos, ¿no? Entonces esos aspectos creo que es importante tomar en cuenta cuando uno a veces tiene la idea de adquirir fauna silvestre, tanto para diferentes fines, no solamente para el caso de tener mascotas. Existen desde demanda por pieles, demanda incluso para la industria biomédica. O sea, hay una gran variedad de usos que se le da a fauna silvestre, ¿no? Entonces hay muchas veces sin pensar en que el hecho de demandar animales de origen silvestre pues tiene una repercusión, ¿no? Y sin ir muy lejos, ¿no? El hecho, la situación en la que nos encontramos actualmente, todos guardaditos en nuestras casas, hay un factor bien fuerte vinculado pues al origen de la enfermedad, ¿no? Relacionado justamente con animales silvestres que podrían haber estado contagiados son poseedores, ¿no? de coronavirus, y que han sido pues vendidos en mercados, ¿no? Entonces en los mercados, cuando se venden animales, se mezclan especies, no solamente se mezclan individuos, ¿no? De otras especies, sino también hay un intercambio ahí de virus y bacterias, porque obviamente todos los organismos tienen una flora y una fauna bacteriana pues propia, ¿no?
de ellos. Entonces ese intercambio es lo que hace que broten muchas veces el estrés, el hacinamiento, disminuye el sistema inmune de los organismos y pues brotan ese tipo de enfermedades. Entonces, y ya sabemos que una gran cantidad de enfermedades transmisibles, como el 60% de enfermedades transmisibles han sido provenientes de los animales, pues, ¿no? Y es el hecho del contacto que tenemos nosotros con los animales, ¿no? Los animales no vienen a nosotros, ¿no? Somos nosotros los humanos quienes buscamos el tener animales silvestres vivos en casa, ¿no? Le mandamos pieles o caparazones, ¿no? Para tener adornos en la casa, etcétera, ¿no? Sí. Rosa Ventos, le agradezco muchísimo la posibilidad que nos ha brindado de conversar con usted y de informarnos de toda la experiencia que realiza en la ONG WSS en torno a esto del tráfico de fauna silvestre, la investigación y el trabajo importante, reitero. Muy amable, gracias por haber conversado con Amazonía 21. Muchísimas gracias y bueno, me despido con un fuerte abrazo, deseándoles que bueno, este año recién está empezando, pienso, pero está un poco agitado, pero les deseo lo mejor, muchos éxitos para ustedes y el programa. De igual manera, muy amable. Gracias. Estás escuchando Amazonía 21. Agradeciendo a nuestra invitada por la deferencia con el programa, queremos informarles que la plataforma denominada Pueblos Afectados por las Actividades Extractivas, el PAE Loreto, señaló a través de un comunicado que el gobierno debe dejar las reacciones de coyuntura y plantee la implementación de una política de prevención, respuesta y atención ante los desastres ecológicos producidos a consecuencia de las actividades extractivas. Al mismo tiempo, solicitan la creación de una comisión de alto nivel que se encargue de la indemnización y reparación de las poblaciones afectadas, además de ofrecer garantías de que los daños no volverán a ocurrir. Asimismo, señalan en el comunicado que piden un trato justo y equitativo sin discriminación de los pueblos que sean afectados en el país, así como también solicitan la reorganización del Ministerio del Ambiente, de OEFA, de Profonampe y el retiro de funcionarios que hayan actuado en complicidad con las empresas para evitar la remediación del daño ecológico en la Amazonía. La organización realizó este documento ante el derrame de 6.000 barriles de petróleo en el mar de Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao, razón por la que exigen al gobierno nacional que debe actuar de la misma manera ante las afectaciones al medio ambiente producto de la fuga de los hidrocarburos. Ahí está esta propuesta de las organizaciones indígenas que plantean la creación de una política de prevención, respuesta y atención ante desastres producidos por actividades extractivas. Amazonía 21. Estás escuchando Amazonía 21. Y así en este tramo final y con esta información no nos queda sino reiterar lo que dijimos al arranque del programa, que todo lo que estamos pasando, que estas tragedias, estas desgracias ecológicas que afectan de manera irreversible al medio ambiente y que si en algo se tendrá o podrá recuperar, tendrán que pasar varios años. Algunos expertos indican que 3 años mínimo pudiera tomarse para por lo menos recuperar en algo y devolverle el hábitat a algunas especies como aves, que las imágenes son tremendamente impactantes, ni qué decir de los productos ictiológicos del mar de Grau, que también han sufrido las consecuencias y las afectaciones colaterales, como a los empresarios,
a los pescadores artesanales, es decir, a todo aquel que vive del mar y por el mar. Y esto también lo podemos trasladar a la Amazonía, y esa mirada integral del problema ojalá sirva para que podamos ya no mirar solamente el árbol, sino mirar el bosque cada vez que se presenta una situación de estas. Los amazónicos no nos arriesgamos por lo que ha ocurrido. ¿Cómo pudiéramos arriesgarnos si tenemos decenas de años sufriendo las terribles consecuencias de la contaminación por la extracción petrolera? Pero también decimos que sirva esto ocurrido en Ventanilla para que desde la mirada citadina y centralista se le ponga en la balanza a el terrible daño que significa la afectación por la contaminación de crudo de la actividad petrolera. Ya en cualquier región del país, costa, sierra o selva, pero que ahí está, con todas sus posibilidades de dejarnos esa gran lección que ojalá todos podamos asumir. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta hora del programa. Gracias a nuestros compañeros Cristian Pérez en la coordinación, a Luis Pinche en los controles, Rubén Mesa en la conducción. Les decimos, nos volvemos a encontrar, Dios mediante, el próximo sábado con más Amazonía 21. Hemos presentado Amazonía 21, todos los sábados de 12 del mediodía a 1 de la tarde, por los 93.9 FM, Radio La Voz de la Selva. LBS 93.9 FM.